En la trayectoria de un paciente en el ámbito hospitalario, la incertidumbre, el miedo a lo desconocido, a la enfermedad, hacen que el paciente se vuelva un ser vulnerable. Por todo ello es importante que el personal sanitario no solamente tenga formación a nivel científico y técnico, sino que también adquiera habilidades de comunicación, ya que nuestros pacientes y sus familiares no olvidarán nunca dónde, cuándo y cómo se les informó, influyendo este hecho en la capacidad de afrontar la enfermedad en el futuro. Por todo ello, es importante que cuidemos el lenguaje no verbal, ya que parte de nuestro mensaje se va a transmitir de esta manera. Es importante que cuidemos el saludo, la entonación, que miremos al paciente a los ojos y no continuamente al ordenador y que nos mostremos cercanos. También es importante que estemos atentos al lenguaje no verbal del paciente, ya que nos va a aportar mucha información de cómo se siente. Por otro lado, debemos cuidar el entorno que elegimos a la hora de informar. Debemos evitar informar de pie en un pasillo y con prisas, las continuas interrupciones en la consulta por compañeros que abren la puerta o las llamadas telefónicas. Si estamos acompañados por residentes o estudiantes, es importante que los presentemos y si en algún momento nos dirigimos a ellos para explicar la enfermedad del paciente y él se encuentra delante, debemos ser muy cuidadosos con el lenguaje empleado. Cuando informamos, es importante que nos aseguremos que tanto el paciente como su familia han entendido lo que hemos querido decirles. Para ello, evitaremos el uso de tecnicismos y preguntaremos abiertamente qué han entendido sobre lo explicado. Debemos dar espacio a la creación de silencios que permitan que el paciente se manifieste y exprese sus miedos libremente. Igualmente, evitaremos el uso de preguntas dirigidas del tipo le ha ido mejor el tratamiento, ¿verdad? Se encuentra usted mejor y se asfixia menos, ¿no? Ya que no favorecen que el paciente se exprese libremente. En el corto hemos podido ver a Juan y María en diferentes momentos de su recorrido por el ámbito hospitalario, desde que está en fase diagnóstica hasta que la enfermedad progresa y debe ingresar para ser tratado. Por un lado, es llamativa la soledad a la que dos personas de edad deben enfrentarse en un medio hostil para ellos como es el hospital, así como la falta de cercanía, el uso de tecnicismos y la falta de conocimiento de la propia historia del paciente por parte del personal sanitario. Por otro lado, el llegar a la fase más avanzada de una enfermedad sin tener conocimiento de la misma ni de su pronóstico no es un hecho aislado en la práctica clínica habitual. Por todo ello, es importante que el personal sanitario adquiera habilidades de comunicación a la hora de transmitir malas noticias. No debemos olvidar que medicina no solamente es diagnosticar y tratar, sino también aliviar el sufrimiento y acompañar. Cuando el equipo de atención primaria va al domicilio del paciente, entramos en su terreno. Los pacientes nos abren sus puertas, entramos en su salón, entramos en su dormitorio, entramos en su ambiente. Ellos ya no están en el hospital, ya no están en camas extrañas, ya no se tapan con sábanas extrañas, ya no es un ir y venir de gente desconocida. Estamos en sus casas con sus cosas. Cuando en la escena de la enfermera Carmen con Martín, el médico de familia, la conversación que mantienen en el coche, la enfermera le transmite información muy importante a Martín, información que no está en una historia clínica, pero habla de las cosas de María y de Juan. Le habla de la muerte de un hijo, le habla de la afición que tenía María por la pintura, afición que dejó cuando murió su hijo. Una información que nunca nos encontraremos en historia clínica, pero que nos servirá mucho para establecer esa relación tan importante que tenemos que establecer con los pacientes en estos momentos, en esta etapa tan dura, ¿no?, como es al final de la vida. En la escena, en determinados momentos, Juan, el paciente, expresa que no quiere ir al hospital. Hospital no. Ya. Sí lo sé, sí, por eso se lo digo, Juan. Lo pasa mal. Hace como una especie de voluntad anticipada. Él quiere estar en casa. Esta información la recoge el médico y le da su apoyo y le dice: no te preocupes, no vas a estar solo, os vamos a acompañar.
En la última escena, que está Juan, María y Martín, el médico, pues se favorece el ambiente para que surjan preguntas del tipo de qué quieres que te cuente, qué quieres saber de tu enfermedad, qué sientes. Todo esto lo hace el profesional respetando los silencios, acercándose al paciente, teniendo contacto físico, mirando al paciente a los ojos, con una baja reactividad, estando presente para que ellos puedan expresar libremente lo que desean. La comunicación con los pacientes no es un acto puntual. La comunicación con los pacientes, y más en esta etapa, es un proceso donde se establece una relación de confianza, donde tenemos que estar muy atentos a la comunicación verbal de los pacientes, a lo que nos dicen, pero también tenemos que estar muy atentos a la comunicación no verbal, a aquello que no nos dicen. Debemos demostrarles nuestro apoyo y saber que siempre vamos a estar con ellos, y más en estas etapas tan difíciles que están viviendo.